Iván IV Iván el Terrible, el zar que hizo Zarato y Terror prólogo, el príncipe coronado que buscó forjar un imperio en la vasta confluencia de ríos y bosques que es la Rusia del siglo XVI. La política se juega a la vez en la cabaña del próspero boyardo y en el fogón del campesino, en las decisiones de palacio y en el rumor del campo. Iván IV, nacido en 1530 y proclamado Gran Príncipe de Moscovia a los 3 años, es la figura que mejor encarna la tensión entre la ambición estatal y los métodos personales de mando. Fue el artífice simbólico del paso de la Moscovia medieval al zarato. Ruzoan asumió el título de zar en 1547 y con él la pretensión de encarnar la continuidad de Roma bizantina y de la cristiandad oriental. Al mismo tiempo, convirtió la construcción del Estado en proyecto íntimo y siniestro, en reformas legislativas y militares por una parte, represión, paranoias y la oprichnina por otra. Esta crónica intenta seguir la doble faz del hombre en el reformador que codificó leyes y conquistó canatos, y el soberano que instituyó el terror como instrumento de gobierno, hasta convertir su figura en símbolo de grandeza y horror a un tiempo. Y infancia y formación. En la fragua de la corte 1530 a 1547. Iván nació el 25 de agosto de 1530, hijo de Vasily III y Elena Glenskaya. Fue un niño marcado por la pérdida temprana. Su padre murió cuando él era apenas 1 año, y su madre, regente, falleció en 1538 en circunstancias que alimentaron sospechas de envenenamiento y conspiración. Desde muy pronto Iván conoció el vacío del poder, las luchas de facciones boyardas y la fragilidad de la seguridad personal. Criado entre tutores, reñido por señores de familia poderosa y asistido por una serie de regentes y favoritos cambiantes. Aprendió que la política rusa de la época combinaba violencia y traición con rituales de prestigio. Es importante recordar que esa infancia no solo formó un carácter, modeló una manera de entender la política como dominio total. Lo que para muchos fue mera orfandad, para Iván se transformó en sospecha perenne hacia la nobleza y en la convicción de que el orden debía ser impuesto desde la cumbre. De ese crisol surgirían tanto su voluntad de construir instituciones duraderas como sus métodos de terror. Segundo, la coronación y el deseo de grandeza. 1547. En 1547, tras años de gobierno personal efectivo, Iván fue coronado como zar de todas las Rusias. El título no era mero ornamento, era manifestación de un programa político: hacer de Moscú heredera de la Roma oriental y centro de un imperio creciente. La coronación implicó rituales nuevos y la adopción de vocabulario imperial. Con ello, Iván buscó consolidar legitimidad frente a los boyardos y frente a las pretensiones de otros centros de poder regional. Los primeros años estuvieron marcados por proyectos de reforma en la redacción de un nuevo Sadebnek Código Legal en 1550. La creación de órganos administrativos, prikaz y menos, y la reorganización del ejército, incluida la creación de unidades de infantería y la implantación de tropas regulares, los streltsy. Iván quería un aparato capaz de sostener autoridad y guerra en un territorio enorme. Para ello necesitaba transformar la arbitrariedad en rutina jurídica y eficiencia fiscal. En esa fase temprana se aprecia el gobernante iluminado y modernizador. Tercero, reformas y centralización a leyes, administración y ejército. 1549 a 1560. La obra institucional de Iván en las décadas de 1540 y 1550 es innegable. El nuevo Sadebnek de 1550 reforzó el control del Estado sobre la justicia y limitó la fragmentación señorial. Surgieron órganos administrativos, los prikazí, que centralizaron tareas en justicia, recaudación, comercio exterior
asuntos militares. Se impulsó también la creación de una burocracia que supiera aplicar las normas en regiones distantes. Militarmente, Iván promovió la introducción de modelos de guerra más modernos, artillería, fortificaciones y la recomposición de tropas permanentes. Hubo reformas fiscales para sostener esos cambios. La corona buscó, asimismo, reducir la autonomía extrema de algunos boyardos que administraban vastas propiedades con sus propias tropas. En otros términos, Iván quería un Estado que impusiera orden y recaudara renta de manera predictible. Cuarto, conquistas orientales. Ancasán y Astracán 1552 a 1556. El proyecto de construcción imperial se manifestó con claridad en la expansión hacia el Volga y las estepas. En 1552, la caída de Kazán, capital del Kanato tártaro, fue hito decisivo mediante asedios y artillería. Moscú sometió a un poder que durante siglos había sido amenaza y socio de frontera. La destrucción parcial y la deportación de poblaciones hablaron tanto de la capacidad militar rusa como de su voluntad de dominar rutas y recursos. En 1556, la caída de Astracán completó la apertura de la ruta al mar Caspio y garantizó control sobre las estepas meridionales. Estas victorias consolidaron a Moscú como potencia eurasiática emergente en control de los ríos, acceso a rutas comerciales y la capacidad de proyectar la autoridad sobre pueblos diversos. El zar combinó esas campañas con el patrocinio de iglesias y con la promoción de la ortodoxia como cemento legitimador. 5. Política exterior occidental en Inglaterra, Europa y la búsqueda de aliados 1550s. Más allá del este, Iván no fue aislacionista. Abrió contactos con comerciantes y embajadas europeas. La llegada del primer viaje inglés por Richard Chancellor en 1553, establecimiento de contactos con la compañía Muscovy, ilustra la voluntad de Moscú de participar en el comercio del norte y de forjar conexiones que contrastaran con la presión polaca y lituana. Iván aceptó comerciantes y artesanos extranjeros, conoció tecnologías y mostró interés en la diplomacia europea. Esa política externa complementó la conocida expansión oriental al evitar el cerco y diversificar soportes económicos. Sexto, la crisis personal y la pérdida de estabilidad a muerte de Anastasia y el origen de la paranoia 1560. La muerte de su esposa Anastasia Romanovna en 1560 fue punto de inflexión en la biografía emocional y política de Iván. Anastasia había sido un sostén personal y su ausencia pareció desencadenar episodios de desasosiego y de creciente suspicacia hacia la nobleza. A partir de entonces, los testimonios describen a un soberano más impulsivo, propenso a arrebatos de cólera y a castigos extremos. La pérdida personal coincide con un giro político, el establecimiento de la Oprichnina 1565, un territorio separado, administrado directamente por el zar y vigilado por su cuerpo de verdugos leales. La institución marcó la transformación del poder estatal en instrumento de purga. Séptimo, la Oprichnina en institución, violencia y lógica política, 1565 a 1572. La Oprichnina es probablemente la página más oscura del reinado. Formalmente, Iván separó parte del territorio estatal, la Oprichnina, de la Zemshina, el resto, y la puso bajo su control directo. Para gobernarla, creó una fuerza personal, los Oprekhiniki, caracterizados por sombrías insignias, lealtad inquebrantable y prácticas de terror en confiscaciones, ejecuciones públicas, desposesión de boyardos y represión indirecta contra poblaciones sospechosas. El objetivo declarativo fue eliminar traidores y purgar la aristocracia. El efecto real fue una ola de violencia que desarticuló redes locales, destruyó capital social y despobló regiones. Políticamente,
La oprichnina cumplió una función doble como instrumento de despojo, permitió al zar apropiarse de bienes y recursos. Como mecanismo disciplinario, impuso miedo, pero imputar a la oprichnina solo una utilidad instrumental es insuficiente. Gradualmente, se convirtió en lógica de gobierno, un hábito de castigar preventivamente y de entender la política como guerra permanente contra conspiraciones invisibles. La experiencia ilustró el riesgo de convertir la defensa del Estado en un programa de exterminio interno. Octavo, Novgorod y el episodio de la carnicería 1570. Uno de los episodios más atroces fue la campaña contra Novgorod en 1570, sospechando que la ciudad conspiraba con Polonia y Livonia. Iván ordenó una invasión de la oprichnina. Novgorod, próspera y autónoma, sufrió saqueos, ejecuciones masivas y deportaciones. El desastre económico y demográfico fue profundo. Se destruyeron archivos, bienes y se fracturó un centro mercantil que había sido clave en la red comercial rusa. La memoria del suceso quedó como emblema de la violencia política convertida en calamidad nacional. La operación no solo castigó a supuestos conspiradores, alteró la economía y profundizó la desconfianza entre centro y periferia. Noveno, la guerra en el norte, la sangría de la guerra livona, 1558 a 1583 paralelamente. Iván se embarcó en la larga y finalmente frustrante guerra livona iniciada en 1558, que lo enfrentó con Polonia, Lituania, Suecia y Dinamarca por el control del Báltico y de las rutas comerciales. A diferencia de los éxitos orientales, la campaña contra Livonia resultó costosa y errática. Avances temporales, reaves logísticos, alianzas cambiantes y la imposibilidad de sostener un frente marítimo ante potencias con mayor tradición naval. El conflicto drenó recursos, debilitó la economía y junto con la oprichnina, socavó la autoridad efectiva del Estado. La guerra terminó en un empate desolador que impidió a Moscú obtener acceso seguro al mar Báltico y mostró las limitaciones estratégicas del zar. La tragedia familiar y la sucesión en la muerte del heredero y el final del reinado. 1581 a 1584. En 1581 Iván cometió un acto cuya fama perdura como símbolo de su desvarío. En un enfrentamiento con su hijo y heredero, Iván golpeó mortalmente a Iván Ivanovich, privando al Estado de un sucesor capaz. La muerte del príncipe, y con ello la debilitación de una línea de relevo estable, agregó incertidumbre a un régimen ya agrietado por la guerra y la represión. Iván murió en 1584. Exhausto, desconfiado y admirado por algunos y odiado por otros. La sucesión posterior quedó en manos de Fiódor, un hijo débil cuyo reinado llevaría a la crisis del tiempo de problemas, que costó décadas de inestabilidad y guerra civil. Epílogo al legado ambivalente, centralización, conquista y la memoria del terror. Valorar a Iván IV exige aceptar la doble verdad. Su reinado creó los instrumentos del Estado ruso moderno: centralización administrativa, ejército regular, burocracia y un título imperial. Al mismo tiempo sembró dinámicas de violencia institucional que marcarían la política rusa por siglos. Fue el zar que llevó el dominio moscovita hasta las estepas y que intentó competir por los grandes accesos marítimos. Fue también el soberano que institucionalizó la sospecha y el castigo político como respuesta habitual a la oposición. El balance deja lecciones en la centralización. Puede producir fortaleza en tiempos cortos, pero si se apoya en terror personalista, erosiona las bases sociales del gobierno. Legado histórico y cultural. Iván dejó a Rusia mayor territorio y mayor peso internacional. Ordenó la construcción de símbolos duraderos: la Catedral de San Basilio,
erigida en la Plaza Roja para conmemorar la victoria sobre Kazán. Es emblema físico de su reinado. Patrocinó cronistas y oficinas reales y abrió rutas comerciales con Occidente. Pero la oscuridad de la oprichnina, la represión de Novgorod y el asesinato del heredero quedaron como manchas indelebles. La transformación del Principado de Moscú en zarato ruso se realizó bajo su mandato Han. El sistema político que consolidó, sobrevivió y se adaptó, integrando partes de sus reformas, mientras trataba de contener los peores efectos del poder arbitrario. Reflexión final. El poder que se vuelve hábito y la política como dilema humano. La vida de Iván IV plantea preguntas inequívocas sobre la naturaleza del poder. ¿Hasta qué punto la creación de instituciones exige sometimiento y sacrificio? Cuando un gobernante transforma la administración para gobernar mejores, corre el riesgo de convertir la administración en maquinaria de represión. Iván mostró que la respuesta puede ser ambivalente. La norma y la maquinaria estatal permiten la grandeza, pero si el habitus del gobernante es la sospecha, la administración misma se vuelve instrumento de aniquilación. Su figura, por ello, sigue siendo instructiva. Nos recuerda que la construcción del Estado moderno en Rusia llevó en su génesis sombras que perdurarían en los modos de ejercer el mando. Así concluye la crónica de Iván IV, el zar que hizo zarato y terror. Un soberano contradictorio, fundador de los instrumentos del imperio y arquitecto, a la vez, de episodios de violencia que marcarían la memoria histórica de Rusia. Este complejo legado nos invita a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones en la historia del país. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Hasta la próxima.